Hola, muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video muy interesante de la sección Constrúyelo tú mismo, y es como convertir nuestro teléfono en un control remoto universal. Muchos de ustedes dirán, bueno, mi teléfono ya tiene eso. Precisamente este video es para los teléfonos que no incorporan un infrarrojo. Y esto lo hacemos simplemente con dos controles viejos. Podremos configurar nuestro Android como un control remoto, como vemos acá en las imágenes. Así es que si te interesa este video, no te muevas. Bueno, lo primero que tenemos es que buscarnos un jack 3.5. Puede ser este, que lo conseguimos en cualquier ferretería o tienda electrónica, o uno de manos libres también nos sirve, donde soldaríamos los extremos finales. Esto más adelante lo vamos a ver. Y dos controles viejos a los cuales les podamos extraer los infrarrojos. Esta pata la vamos a retirar ya que no la necesitamos, y procedemos a extraer los infrarrojos de cada uno de los controles. Estos infrarrojos también los podemos adquirir en una tienda electrónica. Recuerden que no son LEDs, no son LEDs comunes, son diodos infrarrojos. Estos no emiten luz. Perfecto. Una vez los extraemos, lo siguiente que tenemos que hacer es conseguirnos algo para lijarlos. Bueno, vamos a ver el diodo. Está compuesto de ánodo y cátodo. Esto como para información para más adelante las conexiones. Bueno, simplemente por una de las caras lijamos el LED o el infrarrojo, perdón. Así hacemos con el otro. Esto para poder pegarlos con pegante instantáneo más adelante. Tratemos de que unamos las caras de tal forma que se queden viendo el ánodo con el cátodo y viceversa, o sea, deben quedar cruzados. Bueno, los pegamos con pegante instantáneo por las pequeñas ranuras que elijamos y nos deberá quedar así. Recuerden, ánodo con cátodo y ánodo con cátodo, deberá quedar de esta forma. Perfecto, una vez los unimos, procedemos a soldarlos a los dos pines del jack de 3.5 y procedemos a colocarles cinta. A mí me quedó así, yo sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor. Luego vamos a instalar esta aplicación Genio Telemando, la cual les dejaré en el link en la descripción del video. El link directamente de descarga del Play Store, de instalación del Play Store. Y acá podemos agregar cualquier tipo de dispositivo, ya sea aire acondicionado. Pero primero nos vamos a ir a configuración. Vamos a irnos a IR Driver Setting y nos vamos a asegurar de que esté seleccionado Smart SASA. Luego de esto nos vamos a ir a configuraciones avanzadas. Vamos a subir el volumen al máximo. Y la sensibilidad también la vamos a subir al máximo. Solamente estos dos parámetros. Lo demás lo dejamos tal cual. Luego de esto ya podemos agregar en nuestro dispositivo. En este caso un televisor marca LG, que es con el que vamos a hacer la prueba. Perfecto. Una vez lo seleccionamos, vamos a hacer la prueba prendiéndolo. Ahí prendió. Y él nos va a preguntar si la acción que ejecutamos estuvo correcta. Y nos va a seguir mostrando las demás opciones. Volumen, cambio de canal. Todas estas las vamos a ir configurando hasta que ya tengamos todo. Nos va a aparecer un control universal. Y como vemos ya empieza a responder el televisor las diferentes acciones. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal para ayudar a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Nos vemos hasta un próximo video.